Antes de arrancar, les quiero avisar que estoy buscando conejillos de indias, voluntarios, para comenzar a formar la FIJAM, Federación Internacional de Juegos Antiguos de Mesa. Y la primera medida sería justamente organizar un pequeño campeonato de al menos 6 participantes, cuyas partidas se realizarían en la página de Board Game Arena y que se emitirían en directo a través de mi canal. Van a ser en total 5 juegos con 5 pequeñas ligas, y dependiendo del puesto que se obtenga en cada liga de cada juego, se tendría el puntaje total de todo el campeonato. Para anotarse solo tienen que mandar un mail a algohabránjugado@gmail.com, decir que se quieren anotar en la FIJAM y también dejar su nombre y el nick con el que están registrados en Board Game Arena y el país de origen para saber de dónde son y ver si podemos hacer seleccionados y demás. No sé, vamos a ver qué sale. Y bueno, eso es todo. Arrancamos con el video. Bienvenidos a otra entrega de A Algo Habrán Jugado. Hoy les voy a hablar del 9 Hombres de Morris. ¡Sí! Por fin llegó. Lo estuve pateando tanto tiempo para adelante. Pero bueno, hoy lo van a tener, porque va a ser uno de los juegos que vamos a jugar en el campeonato de la FIJAM. 9 Hombres de Morris. Existen muchas variantes de los juegos Morris, especialmente entre las versiones de 3 Hombres de Morris. En el 3 Hombres de Morris, las variaciones se dan principalmente en el tablero, teniendo como ejemplo el Morris inglés, el Morris francés, también llamado Merelle, la Picaria, el Bandera brasileña, el Altan Saracaj, el Zoro Yamatatu y el Molino romano. También la variación puede darse en la forma de inicio, ya sea con un goteo para establecer la posición de inicio de las piezas o usando una posición ya predeterminada, como sucede con el Tanfant o el Shizima. Por último, el juego puede variar también en la cantidad de piezas. El Hachi usa 4 piezas en un tablero de Morris francés, pero en otros casos, esto puede obligar a utilizar tableros con mayor cantidad de intersecciones, como sucede con el 6 Hombres de Morris, el Molino Africano, el Extra Tour, el 9 Hombres de Morris, el Gran Molino Africano, el Sesotho Mora Báraba, el Dara, el Triagonia, el Tabantalatuji o Pentagonia, el Hexagonia, el Octogonia y todas las variantes con forma de estrella de Mongolia. Una versión romana del 3 Hombres de Morris, el Terrin Lapili, es descrito por Ovidio en su Ars Amatoria, el arte del amor, escrito entre el 1 a.C. y el 8 después de Cristo. No se los voy a leer en latín porque no quiero matar el idioma, aunque técnicamente el latín es una lengua muerta, así que... no, dejen, mejor leo la traducción. Hay una especie de juego confinado por un método sutil en tantas líneas como meses tiene el año escurridizo. Un tablero pequeño con 3 piezas a cada lado, en las que alinear las piezas es conquistar. A menudo se le atribuye erróneamente la primera parte del texto al Duodecim Scripta, justamente para hablar de 12 líneas, pero en realidad todo el texto hace alusión a las líneas por donde se puede mover la pieza. El tablero actual, que posee 12 líneas, es el de la Picaria. 6 líneas ortogonales para el perímetro y la cruz central, 2 para las diagonales principales y 4 para las diagonales secundarias. Esto quiere decir que de usarse un tablero de 3x3 casillas, las piezas moverían en todas direcciones, y como Ovidio no especifica condiciones para la alineación, podríamos suponer que cualquier alineación ortogonal o diagonal bastaba para ganar. Aunque ahora que me pongo a pensar, dice que las piezas arrancan a cada lado, por lo cual estarían quizá dispuestas como en el Tanfant, por lo cual estarían arrancando alineadas, por lo cual lo más probable es que siga la regla del Tanfant de tener que utilizar la casilla central para alinear, así que quizás la única condición para alinear es usar la casilla central. ¿Vieron cómo funciona mi proceso de pensamiento? Bueno, esto tendría que haberlo pensado antes de grabar el sonido, pero en fin, estamos así. Los tableros romanos eran generalmente de madera o piedra, aunque a veces se usaban materiales exóticos para satisfacer las excentricidades de los ricos, como ahora, ¿no? Más o menos igual. Por ejemplo, Marcial nos habla de un tablero hecho de marfil. En China, este juego recibe el nombre de Lu Sut Qi, y según Murray, el juego se jugaba en la época de Confucio con el nombre de Yi.
o como quiera que se pronuncie. Se escribieron varios libros chinos de instrucciones y comentarios sobre este juego en el siglo VI después de Cristo, y el juego todavía se jugaba en el sur de China en la década de 1950. El Morris se jugó ampliamente en Inglaterra en el 1300 después de Cristo, y los visitantes de las catedrales de Norwich, Canterbury, Gloucester, Salisbury y la abadía de Westminster, espero que haya pronunciado todo esto bien, pero seguramente no, pueden ver tableros tallados en los asientos del claustro. El 6 hombres de Morris fue popular en Italia, Francia e Inglaterra durante la Edad Media, pero quedó obsoleto en el 1600. Tallado en las losas de un templo en Kurna, hay un diseño de 9 hombres de Morris de 15,5 pulgadas cuadradas. El templo data del 1400 a.C., pero se piensa que los tableros grabados son muy posteriores. Dos diagramas similares se hallan en el gran tramo de escalones que ascienden a la parte inferior de la colina en Minhintale, Ceilán, y posiblemente fueron tallados por los albañiles que colocaron la escalera de 30 pies de ancho durante el reinado de Mahadattika Mahanaga, entre el 9 y el 21 después de Cristo. El diseño también se ha utilizado en Ceilán como amuleto contra las malas influencias. En 1880 se abrió una gran tumba en las granjas de Gongstad, cerca de Sandefjord, en Noruega. Espero que haya pronunciado bien estas dos palabras. Dentro había un barco vikingo y en la cubierta estaba la cámara funeraria de un rey. Muchas de sus posesiones estaban con él, incluida una parte de un tablero de juego tallado en un lado con un 9 hombres de Morris y en el otro con un juego que pudo haber sido el Nefatafel. El libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII después de Cristo, nos describe una variante que utiliza 3 dados cúbicos. El 9 hombres de Morris alcanzó su cenit en el siglo XIV. Los códices de las academias del norte de Italia contienen magníficas ilustraciones del juego, manuscritos que fueron diseñados para uso de la corte. Los tableros de triple propósito. Los tableros de triple propósito, construidos en forma de caja poco profunda, con una tapa con bisagras, fueron populares en Europa desde el siglo XIV en adelante. Cuando estaba cerrado, una superficie se usaba para el ajedrez y la otra para el 9 hombres de Morris, y cuando estaba abierto, el interior mostraba una mesa de backgammon. Elementos del juego: tablero de 9 hombres de Morris, 18 piezas de juego, 9 para cada jugador. De jugarse la variante con dados, se necesitarán 3 dados de 6. Reglamento: el juego se inicia por goteo, colocando alternadamente una pieza en cualquier intersección vacante. Cada vez que un jugador forma una alineación o molino de 3 piezas a lo largo de una línea, realizará una captura quitando del tablero una de las piezas de su oponente. Al capturar, se debe optar por quitar piezas del oponente que no estén alineadas formando un molino, a menos de que todas las piezas estén formando molinos. En ese caso, se podrá extraer cualquier pieza alineada. Terminada la fase de goteo, se iniciará la de movimiento, y los jugadores moverán una pieza alternadamente a una intersección adyacente siguiendo las líneas del tablero con el objeto de hacer un molino y capturar una pieza enemiga. Si un jugador deja a su oponente con 2 piezas, gana la partida, pues este ya no podrá volver a realizar un molino. La partida también se puede ganar por bloqueo. Si un jugador no puede realizar ningún movimiento en su turno por hallarse bloqueado, pierde la partida. Se puede hacer y romper un molino tantas veces como se quiera, capturando una pieza enemiga cada vez que se logre la alineación. Variante del libro de Alfonso X. Durante la fase de goteo, los jugadores lanzarán los dados antes de colocar la pieza en el tablero. Los lanzamientos donde se obtenga la combinación de 6-5-4 o 6-3-3 o 5-2-2 o 4-1-1 le darán al lanzador el derecho de irrumpir en un molino enemigo ya formado y capturar una pieza alineada. Luego se podrá colocar la pieza en el tablero y en el caso de formar un molino se capturará otra pieza de la forma tradicional. Esto permitirá realizar hasta 2 capturas en un mismo turno.
Cualquier otra combinación de números no contará y simplemente se procederá a colocar pieza. Al final de la fase de goteo se descartarán los dados y el juego continuará de la forma tradicional. El resto de las variantes, como el 6 hombres de Morris o el 12 hombres de Morris, tienen las mismas reglas que el de 9, cambiando solamente el diseño de tablero y la cantidad de piezas. Estrategia. No voy a ahondar mucho en estrategia porque no es un juego que haya jugado demasiado, pero me he dado cuenta de algunas cositas que hay que tener muy en cuenta para no perder apenas iniciada la partida. Primero que nada, la fase de goteo es fundamental. Aquí se debe evitar siempre que el contrincante logre una alineación, para luego no empezar la fase de movimiento con piezas de menos. Esto lo digo incluso si están jugando con el sistema de dados, porque la verdad que sacar esas combinaciones no es muy fácil, depende mucho del azar, por lo cual la única forma de romper ese molino que ya hicieron sería sacando estas combinaciones de dados y va a ser muy difícil. También se debe tener cuidado de que las piezas del contrincante no queden en una posición donde puedan realizar un molino al iniciar la fase de movimiento. Puede pasar incluso de que queden en una posición donde te sea imposible bloquearlo y que el oponente realice todas las capturas armando y desarmando el mismo molino. Siempre recuerden que se puede ganar por bloqueo y esto es algo importante a tener en cuenta. Por lo que también es sabio el buscar bloquear al oponente mientras éste se haya ocupado pensando solamente en realizar los molinos. Esto cuenta también para ustedes, no se descuiden por tratar de lograr una captura y terminen siendo bloqueados. Por último, pueden establecer dos molinos que se vayan formando alternadamente con solo un movimiento. De esta manera tendrían prácticamente la partida en el bolsillo. Igualmente nunca se confíen porque si el otro los logra bloquear y ya no tiene movimiento, perderían la partida. Así al otro le queden menos piezas que a ustedes, así que tengan cuidado con eso. Y bueno, esto es todo. Simplemente es una pequeña guía como para que puedan arrancar y no perder en la primera partida. En mi opinión, los juegos de alineación como el 9 hombres de Morris son básicamente el segundo escalón de dificultad para aprender a jugar juegos de estrategia. El primero obviamente es el juego de bloqueo, donde lo único que ustedes tienen que tratar de hacer es de acorralar al oponente. En este caso, no solamente tienen la opción de acorralar, sino también tienen la opción de ir capturando, por lo cual se presenta con un grado más de dificultad. Pero obviamente esto sigue siendo mucho, pero mucho más fácil que jugar al ajedrez. Así que antes de meterse de cabeza en el ajedrez, prueben siempre juegos de estrategia que sean un poco más sencillos. Especialmente si se los quieren dar a sus hijos para que aprendan a jugar. Enchufarles el ajedrez de una puede ser contraproducente. Arranquen por versiones simplificadas de los juegos de alineación y los juegos de bloqueo y van a tener mejores resultados. Finalmente les recuerdo lo de siempre, si aprendieron a jugar, si les sirvió de algo, pónganle like, suscríbanse, aprieten la campanita para enterarse cuando suba un nuevo video, comenten, compartan el video con sus amigos y especialmente con sus enemigos. Y ya saben, aquel que quiera entrar a la Federación Internacional de Juegos Antiguos de Mesa, simplemente tiene que mandar un mail a algohabránjugado@gmail.com. También cualquier información que quieran mandarme, cualquier pedido, pueden hacerlo también a esa dirección. Si quieren mandarme tableros que hayan hecho ustedes o hayan rescatado de algún lado porque lo encontraron en algún bazar a poco dinero, especialmente los de Backgammon, porque seguramente la persona que te lo vendió no sabía ni lo que era, mándenlo también ahí. Y ya saben, jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien, o al menos inténtenlo por 10 minutos. ¡Chao!